Arrancamos este sábado de gloria, 4 de abril ya del 2026. Ahí iniciamos este cuarto mes del año 2026. Y bueno, continuamos en este trayecto. Esta Semana Santa que realmente arrancó, digamos, con todo el turismo interno. Bueno, un movimiento espectacular que seguramente los datos lo vamos a tener para la próxima semana de este gran movimiento de personas principalmente hacia el interior del país. Se puede ver, digamos, tráfico tranquilo este sábado, justamente porque muchos todavía están por el interior del país. Muy pocos regresaron para, digamos, este sábado, pero bueno, recién el lunes esto se va a normalizar. 28 grados la temperatura actual. Mi nombre es Armando Jiménez La Rosa. Ya le doy la bienvenida a mi querida colega. ¿Cómo estás, Alicia? Excelente, Armando, un gusto compartir contigo, con la audiencia, como cada sábado, en este espacio de perspectivas donde vamos a analizar lo que es el ámbito económico, financiero, todas las noticias más resaltantes de nuestra economía nacional. Y a pesar de los feriados largos que tuvimos, que también fue un tiempo para reflexionar, un tiempo para descansar, un tiempo para desconectarse, no, las noticias nunca están desconectadas, siempre hay novedades, siempre hay noticias. Y desde este ámbito lo que a nosotros nos toca analizar desde las perspectivas, distintas perspectivas, todo lo que, bueno, estuvo ocurriendo en estos últimos días. Y entre esos hechos resaltantes, un martes santo, el martes santo se dio a conocer la salida de Carlos Fernández Valdovinos, hoy ya exministro del MEF. Fue algo que sacudió realmente la agenda política, económica del país. Entonces vamos a estar analizando ese hecho. También hubo una buena noticia en el tema de las recaudaciones, hubo un repunte de las recaudaciones en el mes de marzo. Venían, ya en febrero pasado había una preocupación por la caída de las recaudaciones, en marzo se notó una recuperación. También hay que mencionar que ya acá en perspectiva el director de la DENIT nos había adelantado eso. Bueno, esta semana se dio a conocer el reporte ya detallado de cómo fueron las evoluciones. Vamos a compartir esos datos, entre otras novedades. Así es, Alicia. Otro de los datos también que se dio a conocer, digamos, en estos días fue el informe gremial, ¿verdad?, sobre la confianza empresarial en Paraguay. Y bueno, esto lo dieron a conocer justamente, es un informe calentito. Y vemos que, digamos, está ahí nomás también la confianza. Muchos detalles los vamos a dar enseguida. Y también que golpeó mucho, ¿verdad? Tiene que ver con lo del ministro, como estabas mencionando, a pesar de que ya se estaba manejando ese como un rumor, digamos, semanas atrás. Luego, ¿Se confirmó? Sí, luego del famoso anuncio de economía de guerra, bueno, ya se, digamos, discutía este tema en los pasillos y finalmente él había dicho que no, pero normal, pasaron unos días y bueno, esto se confirmó. Y el presidente de la República fue, digamos, el que anunció esta decisión. Fue una renuncia porque el presidente decía que, digamos, aprobaba esto. Y bueno, ya hay un ministro interino. Esto tiene que, digamos, llevar una semana o dos para que el presidente pueda, digamos, elegir al nuevo ministro de Economía y Finanzas. En este segundo periodo ya del año, de una etapa, digo bien, ya de lo que queda, continuar con las reformas, entre otras cosas. Juan José Galeano es el nuevo ministro sustituto de Economía y fue asesor del económico de la presidencia, también del MEF, Ministerio de Hacienda anteriormente. Él está interinando. No sabemos si es que finalmente Peña lo deja en el cargo definitivamente. Es uno de los nombres que suena. También escuché por ahí Oscar Lovera, hasta también Oscar Ué también sonaba ahí entre los nombres, Lea Jiménez, y también escuché otro nombre de una mujer, Lía Caballero. Normalmente suele ser algún viceministro o algún técnico especial internamente. Alguien que tenga como que es porque ellos quieren dar como que continuidad, ¿verdad?, a las políticas que ya venía realizando Fernández, que es lo que también mencionó el ministro interino Juan José Galeano. Así justamente designado por el presidente de la República, afirmó que la economía guaraguaya está sólida, salió a dar un mensaje tranquilizador, ¿verdad?, la misma línea de lo que venía diciendo ya Carlos Fernández Valdovinos. Resaltaba esto
comentaba sobre la economía de guerra, pero hablaba también de la cuestión de, digamos, un ajuste en el gasto, no así con la economía. Que es lo que más preocupa, ¿verdad? Ahora mismo. Sí. En esta segunda etapa, el tema del gasto y también las deudas que se tienen acumuladas con los contratistas, con los proveedores, que fue una de las cuestiones, digamos, más críticas o drásticas en el término de la administración de Fernández, esta acumulación de las deudas, que cómo van a continuar, porque realmente los más preocupados en todo esto son las proveedoras y las contratistas, ¿verdad? ¿Cómo quedan ellas, verdad? Y bueno, la entrevista preliminar que dio Juan José Galeano admitió que es una de las prioridades del MEF encontrar la salida y continuar con el esquema de que estaban trabajando ya previamente con Fernández, que sería con el concretarlo el tema de factoraje. Esta semana estarían reglamentando lo que es el nuevo esquema de factoraje para concretar el pago con sí, justamente es lo que decía digamos, en cuanto a las deudas del Estado con las empresas vialeras y farmacéuticas. Él refirió que ya se estaba trabajando para solucionar los atrasos, conversando ya con los gremios y que se espera, digamos, ir cerrando esta propuesta para iniciar la sesión de derecho, el factoraje e iniciar los pagos. Hablaba del factoraje, Alicia, que es uno de los mecanismos que hoy se está priorizando y eso nos va a permitir alivianar ya parte de la deuda, es lo que señalaba, digamos, el ministro ya en algunas entrevistas el martes. Y también lo que mencionaba es el tema del gasto, Armando, porque es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía, que más críticas hay, el tema de las bonificaciones y todo lo que se venía denunciando últimamente sobre el tema del gasto, ¿verdad? Entonces, a medida que surgían algunas medidas como apriete a los contribuyentes con el tema del que también lo hablamos acá en Perspectivas, sobre las reservas de utilidades, la gente decía, pero ¿por qué nosotros otra vez? ¿Por qué no se ajustan ellos? Y entonces buscar esos espacios, que imagino no debe ser fácil, pero tiene una tarea bastante difícil el nuevo ministro, tanto sustituto y el que va a venir, o que va a ser confirmado, de encontrar esos espacios para donde poder ajustar los cinturones, como bien decía Fernández antes de irse, ¿verdad? Antes de irse, exactamente. Y bueno, ya tenemos esta semana que vamos a arrancar con todo, solamente algunas novedades sobre esto. Digamos, el sector empresarial va a estar mirando, digamos, qué es lo que va a pasar en el Ministerio de Economía y Finanzas. Veremos qué es lo que resuelve también desde la presidencia y bueno, vamos a ver cómo esto, porque es un papel fundamental para la economía que estamos viviendo ahora, Alicia. Así es. Tener, digamos, no es un tema menor. No. Cambiar un ministro de Economía no es un tema menor. Es un tema que cambia las políticas de la... ¿Qué plan tiene el gobierno, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando cambia la cabeza que Fernández Galeano tuvo una dirección de varios proyectos, el tema de reformas, de un comienzo entraron con varias, una de las primeras reformas fue justamente lo de crear la superintendencia de pensiones, de juntar varias instituciones, ¿verdad? Y crear el Ministerio de Economía. Empezó con todo ahí, digamos, pero como se dice de la macro, hay que el gran desafío es eso, y se traduzca ahora mismo en la micro, en la gente y también el tema del gasto, que finalmente... Claro. Y justo esto se daba, Alicia, audiencia, en el marco en cuando ya el gobierno, o sea, desde los datos oficiales ya lanzaban, digamos, números positivos para la economía y también dábamos a conocer los datos de pobreza y justamente el presidente el ministro ya ahora había lanzado un tuit donde decía que... lanzaba un comentario, ¿verdad?, de que en la macro está muy bien, pero hay que trasladarlo esto a la micro, ¿verdad? Así es. Su último tuit fue misión cumplida, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Es lo que tenemos que... Pues es lo que vamos a analizar con nuestro invitado del día de la fecha. Hoy tenemos el honor de contar acá en estudios, en el programa Perspectivas, con la visita del economista Rodrigo Rivarola, del Centro de Estudios, Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, consultor y también, bueno, profesional muy destacado en nuestro medio. Le damos la bienvenida a Rodrigo. Gracias por acceder a compartir con nosotros en este espacio. Todavía es feriado, pero él hizo su agenda para poder estar hoy con nosotros. Gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia, Alicia. Y para mí que no es feriado.
¿Es feriado Todavía todavía? está, y el feriado Ya se hace puente, prácticamente. normalmente se hace Sí, puente. de sábado puede a ser. santo Creo y que ya no. domingo, ya todo como que hasta domingo. Algunos hasta el lunes, ¿verdad? Amigo, puentean. Ya. Sí, ya puentean, ya puentean. Lunes santo ya terminó y el sigue todavía algunos para el... Exactamente. ¿Qué No dudo tal? que algunos van a puentear hasta el lunes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bueno, de antemano queremos hablar ya de esta situación que justamente estábamos conversando con Alicia aquí y tiene que ver con este cambio de timón dentro de esta institución, la cartera principal del Estado, que tiene que ver con los recursos, que es con el Ministerio de Economía, ¿verdad? La renuncia de un ministro y bueno, ¿qué pasa ahora con lo que se estaba haciendo? En un anuncio donde no quiero llamarlo crisis, sino que llamaban ellos economía de guerra, donde justamente la institución, que sería el fisco, estaría, digamos, luchando para tratar de estar en línea con la economía. Bueno, sobre ese tema, yo quiero decir que lo que creo que se viene de ahora en más va a ser una gestión un poco más política y menos conflictiva con los sectores políticos, ¿verdad? Además, yo también creo que cualquier política nueva e innovación del gobierno ahora va a ser mucho más difícil. No quiero decir que se acabaron las nuevas políticas que puedan implementar el presidente Santiago Peña, pero va a haber sus planes de incrementar ciertos objetivos o que tenía pensado quizá ahora ya no los pueda llevar a cabo, ¿verdad? Ujú. Por varios factores políticos, por la situación del Congreso, ya no tiene más la misma fuerza en el Congreso y que además también los actores que son la base del oficialismo tampoco están muy contentos y ahora tienen otros requerimientos, ¿verdad? Claro, Están con prioridades. mucho menos... Elecciones. Exactamente, ¿verdad? Y lo que suele ser normalmente suele ser así, ¿verdad? Entonces, lo que se espera de ahora en adelante es una persona que conduzca el barco hasta la orilla sin muchos contratiempos, ¿verdad? Sin hacer cosas raras, vamos a decirlo, y sin hacer nada revolucionario ni nada innovador, simplemente conducir más o menos como... Bueno, la persona que normalmente todo el mal timón de economía o hacienda normalmente no necesitaba lo va a hacer demasiado para destacar, es con simplemente conducirlo en la línea del orden macro, básicamente bastaba, porque la economía mal que mal ya tiene una dinámica propia que no depende demasiado de lo que pueda hacer el Estado. Más, si es algo muy malo o muy bueno, sí incide, pero normalmente si uno lleva normalmente bien las riendas, esto termina bien, ¿verdad? Básicamente cómo fue evolucionando mismo la estructura de la economía, cómo fue cambiando. Inicialmente era mucho más primarizada, ahora no tanto, tiene otros motores, entonces creo que eso se sustenta bien y espera paliar cualquier situación extrema. Decíamos hace rato con Armando, cambiar un ministro de Economía no es un tema menor, No. es bastante arriesgado. Tiene que ver con lo que decías también de buscar un poco, orientar un poco esas políticas. Fernández tiene una figura bastante fuerte en un comienzo, tuvo esa figura fuerte en el Ministerio de Economía, en crear el Ministerio de Economía y también enfrentar algunas reformas, enfrentarse con algunos grupos. No solamente internamente, sino también externamente, ¿verdad? Y eso, ¿cómo puede ser visto, Rodrigo, también una señal cuando se cambia un ministro de Economía? ¿Cómo puede ser visto externamente también una situación de tal vez inestabilidad? ¿Cómo lo pueden ver desde afuera? Es una pregunta complicada de entender, ¿verdad? Pero por lo general, un cambio de ministro es una señal de cierta inestabilidad interna, ¿no? Y más aún después de haber tenido el Congreso del BID acá regional, lo tengo muchas autoridades, representantes de otros países, ¿verdad? Estaba poniendo foco en el país, incluso Paraguay se suele vender de esa forma y así abruptamente cambia el ministro, en mi experiencia es una cierta señal de inestabilidad, ¿verdad? Y por lo general... pone en riesgo, no pone en riesgo, sino cualquier decisión a corto plazo y toma un camino un poco más cauteloso respecto al país, ¿verdad? Entonces, a ver cómo se desarrolla, quién es el ministro, qué dice, qué no dice, qué rumbo va a tomar. Entonces, todo medio que entra en un stand-by otra vez y empieza a reevaluarse, ¿verdad? Pero por lo general no es buena señal, ¿verdad? Mucho menos de esta forma, así de manera abrupta, ¿verdad? Sí. Si tendrías que hacer un balance
tanto de cosas buenas, lo malo, lo bueno y lo feo, digamos, ¿verdad? Empecemos empecemos por lo bueno. ¿Qué numerarías de lo que dejó Fernández? Bueno, en lo bueno, para señalar que cuando llegó impulsó varias leyes que estaban prácticamente estancadas en el Congreso, ¿verdad? No digo que haya sido propiamente él, sino pero sí le dio lideró y empujó algunas reformas que estaban ahí un poco trancadas. Ciertamente él no inició eso porque todas esas reformas surgen a partir del periodo anterior, donde se publica un estudio del BID en el 2018 sobre el gasto ineficiente, que es muy conocido, ¿no? A partir de eso se proponen ciertas reformas. El documento propone ejes transformadores y a partir de ahí se toman decisiones. Por ejemplo, una nueva ley de servicio civil. Porque ese estudio detalla 3 focos de ineficiencia. Son las transferencias focalizadas, la ineficiencia en el gasto y el gasto en el personal, ¿verdad? Entonces ahí se toman decisiones de modificar esas 3 cuestiones, ¿verdad? Ya sea una nueva ley de compras públicas, una nueva ley de la función pública y luego en lo que tiene que ver con transferencia, una reforma del sistema de pensiones y hay otras cosas más. También pedía revisión del gasto tributario y otras cosas. Entonces ahí empiezan esas ideas y esos proyectos van al Congreso y él logra destrabarlo y sacarlo, ¿verdad? Era originalmente el proyecto que se pensaba o no se pensaba, esa es otra cuestión, lo que sí que lo hizo, ¿verdad? Luego tenemos que también fue ayudado por mal que mal, se le va a recordar también por haber sido el ministro en el momento en que el país creció nuevamente en años consecutivos por encima del 4%, ¿verdad? Cosa que no se da antes. Si bien la tasa de crecimiento era muy buena, hay una línea de base imaginaria o un benchmark ahí, entonces 4%, encima 4% es siempre positivo porque nuestro potencial de 3,5 era, ¿verdad? Ahora se modificó un poco, eso subió un poco, pero ahí está, ¿verdad? Y otra cuestión que se logró, el grado de inversión, que era, si bien él siempre no le dio mucha importancia a eso, él nunca hablaba de eso, decía que no era su objetivo y luego termina logrando, ¿verdad? Y también se debe también a su trabajo en mantener los índices, sea como fuese, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo con su forma o no, ¿verdad? Pero lo hizo y logró ese grado de inversión. Hay que decir que ellos también hicieron mucho lobby para eso y tienen mucha más llegada con la gente que está ligada a las calificadoras, ¿verdad? Cosa que el gobierno anterior no le puso mucha importancia, ¿verdad? No quiero decir que estuvo bien o mal hacer eso, ¿verdad? Porque si uno mira a nuestros vecinos, no todos tienen grado de inversión, ¿verdad? Pero de alguna manera también con todo lo que hicieron los otros gobiernos, ¿verdad? El trabajo que hicieron. Exactamente. Pero y esos fueron sus logros, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Ahí lo positivo me dijiste. Lo positivo y ahora vamos por lo malo. Sus pecados. Lo malo y lo feo. Bueno, él entró en yo creo que el presidente tiene otra hoja de ruta. Él tenía otros proyectos más ambiciosos para los cuales los ingresos, el nivel de ingresos de Paraguay no da, ¿no? Entonces tuvo que lidiar con esa cuestión Fernández Valdovinos. Entre lo primero que yo le señalaría a Valdovinos es su tacto político, ¿verdad? Me tocó ver muchas veces en las sesiones del Congreso y las reuniones técnicas. Inicialmente él llega a un momento corto y luego se excusa y se va si es que va, ¿verdad? Y si no va, y eso generó mucha antipatía hacia él en el mismo, siendo que eran el grupo que tenía que apoyarles a ellos, ¿verdad? Incluso a ellos los dejaba ahí un poco colgados, ¿verdad? Y por otro lado, también veo que si era una reforma muy importante la de la caja fiscal, podía haberlo hecho al comienzo del inicio del gobierno, ¿verdad? No era algo nuevo y se sabía que tenía que hacerse. De hecho, los medios le insistían mucho, año tras año. Bueno, ya pasó un año, no vino, ya pasó otro año, no vino, y así, ¿verdad? Y él decía eso, ¿verdad? Otra de las cuestiones que a mí particularmente no me pareció correcto era lo de... Hay un consenso entre el ministro de Hacienda que era tácito, que uno no habla mal del otro.
y uno va hablando así y es básicamente hace siempre referencia a la herencia. En este caso fue la deuda de 650 millones. El gobierno de Carte dejó con 400 no registrados, el gobierno de Abdo deja con 650, 600, sí. Y ahora estamos a 2 años y ya hay más de 1000. Duplicamos un montón. Entonces, claramente ahí hay un problema que no se resuelve solamente con eficiencia, a pesar de que se están haciendo los esfuerzos desde la DENIT, ¿verdad? Y no admitir eso es un error, creo yo, ¿verdad? Y ponerse el saco de no tocar tasas, ni siquiera hace falta tocar tasas, hacer algunas modificaciones sobre algunos gravámenes especiales, algunos regímenes que no sabemos si son tan eficientes o no. Entonces ahí se puede hacer un ajuste. Era como ahora quiso hacerlo, ¿verdad? Sí. Con el tema de las reservas facultativas, pero estamos en una época donde no están con los ánimos tan predispuestos para esas cuestiones, ¿no? Entonces, por ese lado creo que pudo haber hecho mejor también extender un poco más el calendario de convergencia, ¿verdad? Y dos errores clave más para mí creo que fueron, no sé si, no tengo forma de comprobarlo, pero creo que se confiaron un poco en la recaudación, en la eficiencia que se podía ganar con las reformas que se están haciendo de la DENIT, ¿verdad? Sí. Siendo que la evidencia que hay al respecto de ese tipo de reformas indican que ciertamente ganar 2 o 3 puntos de PIB en términos de recaudación son muy buenos, pero nosotros ya estábamos ya más o menos en ese límite, ¿verdad? Estábamos en 10, 9,5, 10, y por lo general lo que muestra así la evidencia de países que hicieron estas reformas ganaron 2 o 3 puntos más nomás, ¿verdad? Y nosotros ya estamos en 11,3. Y 12 sería el potencial que ellos mismos luego fijaron como objetivo, ¿verdad? O sea que al decirnos que íbamos a recaudar más con esta reforma, honestamente no estaban siendo realmente tan sinceros con esas cuestiones. Y luego lo último del presupuesto es la estimación del tipo de cambio. Ciertamente el tipo de cambio es muy difícil de estimar, no es sencillo, ¿verdad? De hecho, no quiero decir que es la variable más difícil, pero es una de las más difíciles y o si no, todos apostarían al dólar, ¿verdad? Entonces, pero se podría haber hecho una corrección. Sí, porque él dice que la estimación se hizo en marzo y el presupuesto se presenta en septiembre, ¿verdad? Es mucho que tiempo. Se aprueba otra vez. Para ese momento ya el dólar ya tenía otra tendencia. Entonces, creo que ahí estuvieron un poco optimistas, ¿verdad? Ellos dicen que su escenario era conservador, pero en realidad era el escenario base, ¿verdad? Sí, los escenarios conservadores un poco más pesimista y no lo hicieron. Entonces yo creo que esas cuestiones no son así errores que les puedo señalar desde mi punto de vista. Ahora no soy quien va a señalarle errores. De todas maneras, un profesional con mucha trayectoria, muchísima trayectoria, mucha más que yo, ¿verdad? Pero desde afuera, viendo como analista, creo que es lo que puedo señalarle. Pero lo que más pienso yo que pesó fue la cuestión política y esta deuda acumulada que estaba teniendo que gestionar, ¿verdad? Creo que es eso. Sí, justamente eso te iba a consultar. Si es de tu análisis, ¿cuál pudo haber sido la detonante, digamos, para que el ministro haya tomado esta decisión? Porque entendemos que fue su decisión el dejarlo por presiones políticas principalmente. Es como ya se había manejado, ya se venía manejando esa información, pero también, digamos, hay cuestiones técnicas que de repente no supieron, digamos, manejarlo, o esta cuestión del dólar también que de repente él mismo había señalado. No sé cuál es tu perspectiva en ese punto. No sé, no puedo responderte, ¿verdad? Solamente yo puedo hablar de lo que veo desde afuera. Y de lo que veo desde afuera es que hubo presiones tanto de los gremios de vía ley de las farmacéuticas y también una presión por cumplir con la hoja de ruta política tanto del presidente como de sus aliados políticos, ¿verdad? Con esta restricción presupuestaria que tenemos que no permite atender todas las cosas a la vez. Entonces ahí está un poco constreñido y sin mencionar la tensión que había en su trato con diversos actores, ¿verdad? Se rumoreaba que los políticos vienen y piden ciertos cupos o ciertos privilegios en ciertas áreas que él no estaba dispuesto a dar, ¿verdad?
Sí. Entonces, ahí también generó tensiones. Eso ya desde el inicio. Esta cuestión de las tensiones de los cupos desde el inicio, no solamente ahora. Y luego se suma todo el resto. Claro, además que estamos entrando en periodos electorales y estas presiones vienen más fuertes cada vez. Y bueno, las últimas declaraciones también de Fernández, cuando él hablaba de una economía en guerra, creo que no cayó muy bien. No, porque una economía de guerra, bueno, siendo muy estricto, la economía de guerra implica una dirección absoluta de planificación central del Estado, todos los recursos van hacia una sola cuestión y la economía en su conjunto se dedica a otra cosa, ¿verdad? Y que nos restringimos de cosas básicas. Es como un toque de queda de la economía. Un toque Para de queda, todo, ¿verdad? sí. Más o menos hay que racionar todo y dirigir todo hacia lo básico, ¿verdad? Y cosas como esa. Entonces, creo que no ameritaba tanto por tener un descalce de 300 millones, no ameritaba decir eso, creo. Asustó un poco ese término. Sí, movió la espero. Sí, es más todavía porque hablando de eso, lo que mencionabas, el tema de cuando vas a realizar esos ajustes, es tiempo, periodo electoral, ¿cómo lidias con eso? Entonces, buscando esos lugares donde tener espacios, nuevamente otra vez iban a los contribuyentes. Entonces, mencionaba Rodrigo, no, como que en ese ambiente la gente otra vez tenemos que nosotros otra vez pagar esto, ¿verdad? Era un poco el sentir de la gente que viendo todo este escenario, es decir, nos cargan otra vez a nosotros. Sí, claro, crea un malestar. O sea, de hecho, hay una realidad de lo que dicen los datos y otra realidad de lo que dice el ciudadano de a pie, ¿verdad? Mismo nos muestran los datos que nosotros le hacemos seguimiento y hay una disociación ahí entre los logros que el gobierno publicita, que ciertamente son reales y son también celebrables, pero también está el ciudadano normal que siente y que el día de mañana le tiene que votar también, ¿verdad? Entonces, también hay que ponerle atención, diría yo, ¿verdad? Miti. Sí. Excelente, Alicia, ¿qué te parece? Hacemos un pequeño corte, ¿sí? Okay. Pasaron ya 29 minutos de las 10 de la mañana, enseguida regresamos con más perspectivas. En Paraguay el fútbol no empieza en la cancha. Empieza en la calle. En cada barrio. En cada oficina. En cada rincón del país. Vamos Paraguay. Centro contra el área para Ábalos. ¡Baja! Paraguay, porque un paraguayo nunca se entrega, porque un paraguayo aunque esté herido, sangrando, a punto de morir, agonizando, no se va a entregar jamás. Así es la tierra guaraní, así es el paraguayo. Esperamos 16 años para volver a sentir esto. Aquí desde Hollywood, ya está la gran jugada. Bruno y equipo, les esperamos. Bruno, aquí de Los Ángeles, te esperamos. Bruno y la gran jugada aquí de Los Ángeles para el partido de Paraguay. Paraguay vuelve al Mundial y como en todo gran equipo, hay quienes deciden jugar el partido con nosotros. El mejor equipo deportivo del país marca presencia en el gran evento del año, el Mundial 2026. Libro de pases sigue abierto y todavía quedan fichajes por anunciar. Que cuando juega Paraguay, jugamos todos. La gran jugada y Rock and Pop. El Mundial se escucha acá. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Te seguimos acompañando en este segundo bloque de perspectivas aquí en este sábado de gloria, 4 ya de abril del año 2026, 28 grados la temperatura
actual. Alicia, un sábado agradable, tranquilo, Súper tranquilo. para estar ahí por el interior del país. Sí, los que están todavía disfrutando este tiempo y escuchando perspectivas, por supuesto. Bueno, hoy tenemos que mencionar las empresas que nos acompañan cada sábado y que hacen posible que podamos estar en sus bares. Quiero mencionar también, Armando, que pueden seguirnos, tenemos nuestras redes sociales, ya ahí tenemos ya nuestro Instagram y nuestro Facebook, pueden seguirnos ahí. Sí, estamos en todas las redes sociales como Perspectivas PI, así que puedes encontrarnos y enterarte de toda la información económica de primera mano también, obviamente la semana, y vamos a ir minuto a minuto. Si te perdiste alguna entrevista aquí de algunos flashes, entonces ahí lo vamos a estar compartiendo también. Ok, tenemos que agradecer a las empresas que hacen posible. Tenemos... ahora puedes cobrar y pagar al instante desde Conti Móvil, la app de Banco Continental, con tu propio POS virtual. Sí, escuchaste bien, ahora todos tenemos un POS en Conti Móvil para ser libres de cobrar lo que queremos y cuando queramos. Desde el celular, ¿vos ya te liberaste? Si aún no, descargar el Conti Móvil y empezás a cobrar al instante. Atención comercio, es momento de hacerlo 6-0 hacerle 6-0 al costo con Bancar, adquirir tu POS o Smart POS con 6 meses sin costo de alquiler. Cobras con tarjetas QR, billeteras digitales y Pix para turistas brasileños, todos desde un solo lugar. Escribí hoy al 0982-800-404. Bancar, hace 40 años haciendo tu vida más simple. Es un golazo que tus compras te lleven al Mundial. Con cada compra que haces con tu tarjeta de crédito Visa Itaú, participás para ver el partido de Paraguay versus Estados Unidos. Y si no sos cliente, solicita tu tarjeta de crédito Visa Itaú y ya estás acumulando 500 cupones. Cadien, más de 20 años asesorando sobre inversiones y financiamiento corporativo. Cadien, donde tu dinero trabaja para vos. Una noticia que no cae muy bien al consumidor. Los ajustes de precios de los combustibles, y Petropar dice que ya la próxima semana estaría evaluando si van a realizar ajustes. Y recordar que ya distribuidoras pequeñas concretaron nuevos ajustes y desde ayer y hasta el lunes entrará en vigencia un aumento que oscila entre 900 guaraníes el diésel y 600 las naftas. Entonces, esto es un golpe a nuestro bolsillo. Un golpe a nuestro bolsillo, pero en esta sería sería Petropar, la estación de servicio Petropar. Las pequeñas ya concretaron, o sea que están concretando desde ayer hasta el lunes, y Petropar está analizando desde la o sea que semana. las privadas van a volver a tener sus ajustes. Porque tenemos que tener en cuenta que las privadas están teniendo un aumento, o sea, una diferencia con lo que sería Petropar de entre 500 a 600 guaraníes por litro. Y ahora se suman. Bueno, ahora se van a sumar. O sea, se va a alargar, digamos, esa diferencia. Y bueno, con esto le va a presionar también a Petropar, que en cualquier momento va a salir con un anuncio. Entonces, claro, esto obviamente también presiona los precios de la canasta, presiona al consumidor. Totalmente. Y aumenta los riesgos de pobreza monetaria. Y es el otro tema que queremos tocar hoy con nuestro invitado. Vamos a cambiar drásticamente de tema. Vamos a hablar un poco de este indicador que dio que hablar también, los índices de pobreza. Y también algunos indicadores, algunos ajustes que se hicieron en la medición. Hay un nuevo ajuste que se realizó, Rodrigo, en este último dato o informe del INE. ¿Y cuáles serían las principales diferencias con lo que se venía mostrando? Bueno, según el documento que se difundió, la primera cuestión que cambió fue el factor de expansión, ¿verdad? Que es básicamente lo que hace es como ellos no encuestan a todas las personas, toman una muestra de hogares, lo que hace ese factor es escalar la muestra para que sea representativa de la composición demográfica actual, ¿verdad? Anteriormente ese factor estaba asociado a unas proyecciones que resultaron un poco desviadas de la trayectoria real, entonces ahora vienen esto a ajustar a los resultados que tuvo el último censo, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente se tenía una relación entre 60% urbano, 40% rural, la población total, y ahora es 70-30, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Que la población urbana tiene en general menos pobreza que la población rural. Entonces, si tiene más peso la población urbana, hoy quiere decir que la pobreza en general
disminuye, ¿verdad? Okay. Entonces ahí hay una ganancia, una disminución de la pobreza simplemente por factor de ajuste, ¿verdad? Okay. Luego tenemos otra vez que ahora las familias tienen menos hijos, entonces tienen menos dependientes. Entonces al tener menos dependientes cada familia, el ingreso per cápita sube porque el denominador disminuye. Sí, en la cantidad. Sí. Entonces, porque hay dos cuestiones. En esta encuesta para determinar la pobreza se hace el ingreso per cápita, que es el ingreso familiar dividido la cantidad de hogares, y bueno, entonces el número de dependientes disminuye la cantidad de hogares, y si el ingreso per cápita se mantiene o aumenta, obviamente, el ingreso familiar se mantiene o aumenta, obviamente el ingreso per cápita aumenta. Entonces ahí tenemos también una ganancia por cambio de ese factor, ¿verdad? Por un lado. Ese es un cambio. El otro cambio es que se volvió a modificar la imputación, el sistema, la forma de imputar el precio en el almuerzo escolar en hambre cero, ¿verdad? Este año se decidió hacerlo por calorías, se estima por plato un monto por caloría, y dependiendo de cuántas calorías tenga el plato es el monto imputado al almuerzo, y a su vez a la familia del cual el niño pertenece, que tiene almuerzo, ¿verdad? Entonces ahí, y además eso fue lo que cambió, básicamente en cuestiones metodológicas, ¿verdad? Y luego hay otras cuestiones que tienen que ver más bien ya con la expansión de esos programas, ¿verdad? Pero metodológicamente no cambió la metodología. El año pasado ya cambió porque se incluyó el almuerzo escolar. Lo que sí cambiaron este año fueron los parámetros que se usaron, ¿verdad? Eso fue lo que cambió, ¿verdad? La metodología es la misma, pero con parámetros distintos. El precio, por ejemplo, bajó un poco el precio del costo de los platos. Sí, bajó un poco. Mucho. Que, mucho. Poco más de la mitad. 50% por ahí. Más o menos, ¿verdad? Igual eso hay que ir revisando. Porque el año pasado teníamos más o menos que recibieron almuerzo popular cerca de 390.000 chicos, sí. Y este año aumentó a 890.000, sí. En la que se duplicó, ¿verdad? Entonces, si uno expandía al precio del año pasado, creo que iba a salir muy irreal la asignación, ¿verdad? Un ser millonario ya. Había que hacer ajustes ahí, ¿verdad? Igual, de uno revisando los microdatos puede ver cuánto se asignó a cada familia y ir viendo algunos otros datos que normalmente no se reportan. Es muy rico mirar los datos en detalle para saber qué pasa ahí detrás, ¿verdad? Pregunta que nos hacemos desde afuera mirando eso, ¿verdad? Y eso con respecto a los parámetros, ¿verdad? No sé si hoy otro cambio importante no hubo, no. ¿Eso cómo afectó estadísticamente lo que fue el resultado del año pasado? ¿Tuvo una reducción? ¿Un aumento? ¿Una reducción? Hubo una reducción en el índice. Un punto por ahí, ¿verdad? Sí, de hecho, por otro lado también tenemos un aumento de la ocupación. Entonces, aumenta la ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que antes no trabajaban en la familia, ponerle que tener una familia de 5 personas, ¿verdad? Trabajan 2 personas nomás, ¿verdad? Y tu ingreso familiar se basa en esas 2 personas y dividir por 5. ¿verdad? Entonces, este año, ¿qué pasó? Aumentó la ocupación, especialmente de las mujeres, entonces ahora trabajan 3 personas en la casa. Y ahora tenés 3 ingresos y ese ingreso dividido por 5 otra vez, obviamente ingresó tu ingreso per cápita, ¿verdad? Sí. Entonces, al aumento de la ocupación siempre trae aumento del ingreso familiar, lógicamente, ¿verdad? Por eso es que cuando uno luego va a combinar, cruza el dato con el ingreso de ocupación principal, ve que está más o menos constante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que el informe de pobreza me dice que el ingreso per cápita sube y yo miro acá el ingreso laboral en ocupación principal se mantiene constante? Y es por eso, ¿verdad? La gente, por la forma en que se calcula, ¿verdad? Ingreso hogar dividido miembros. Y el otro es, toma solo los trabajadores su ingreso a lo largo del tiempo. Claro. Entonces ahí está la diferencia y creo que es un indicador importante para ver cómo va la evolución de los salarios, ¿verdad? Que es lo que siempre nosotros tomamos cuando decimos que los salarios están constantes, no aumentan o incluso decrecen en el poder adquisitivo. Entonces, esa es otra cuestión a tener en cuenta también. Por otro lado, cuando hay crecimiento económico, especialmente de años seguidos,
el ingreso también suele aumentar, ¿verdad? Seguido de la ocupación. Entonces, lo más lógico y esperable es que esperemos una reducción de la pobreza por el lado de la ocupación, además de los ajustes de los ajustes de los factores, y además por la expansión de programas adultos mayores, temporada, y sobre todo la alimentación escolar que se duplicó, ¿verdad? Entonces ahí nos explica más o menos qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y yo no dudaría de los números, sí, más bien de la sostenibilidad. Sí, no tanto eso, sino a mí lo que particularmente con lo que tiene que ver con la medición, lo que me incomoda un poco es que ese cambio metodológico, el cambio de los factores, quede un poco sepultado con el anuncio de una nueva línea de pobreza, del nuevo índice, porque en esta época estamos muy expectantes de revelar cuánto se varió, ¿verdad? Entonces, a la par también con este nuevo anuncio, ciertamente ocurren esos cambios en los factores. Entonces, y uno queda mirando si cuál es la línea correcta, ¿verdad? Porque estuve haciendo un ejercicio mirando los informes, ¿verdad? Y tenés la línea de pobreza con el factor anterior, tenés la línea de pobreza con el factor revisado ahora mismo. Después la línea de pobreza con el factor anterior con hambre cero, la línea de pobreza con factor revisado hambre cero. Después tenés una nueva línea, hambre cero, nueva metodología, con factor anterior, nueva metodología, vieja metodología. Y entonces no te queda muy claro cuál es lo que es el correcto, ¿verdad? Y en el mismo informe uno ve que no coinciden los datos con el informe anterior, y las series no llevan los mismos nombres para que me permita, al menos yo no identifiqué rápidamente, esta serie era la de este informe, entonces tengo que seguir esta línea y no esta, o cosas como esa, ¿verdad? Entonces es un poco confuso, entonces todo se diluye, ¿verdad? Hay que ver en el tiempo cómo, si esto se mantiene, ¿verdad? O sea, hay otros años que vienen otros ajustes. Creo que se va a mantener. Lo que sí habría que hacer es una serie estándar y otra serie que contenga lo de la asignación de alimentación, una serie de pobreza ampliada, por decirlo así, ¿verdad? Donde incluyan este tipo de transferencias en bienes, ¿verdad? Sí. Si bien hay una definición amplia de lo que es pobreza monetaria que incluye las transferencias no monetarias, lo normal es que se informe una línea sin eso y otra línea ampliada, o una cuenta o línea satélite incluyendo esas asignaciones, ¿verdad? Porque ciertamente eso sirven para medir los efectos de los programas sociales. Y aquí no se hizo eso, ¿verdad? Queda un poco confuso en el informe. Hay que mirar con mucha atención y ser asiduo en esas cuestiones, y el que se dedica a eso va a entender claramente, ¿verdad? Pero para otros afuera es un poco complicado. Y otro detalle también, Rodrigo, que justamente en la semana también conversamos sobre eso, es la línea de pobreza. A mí me preocupa eso porque la encuesta la cual se basa es del año 2012. 2012, un poco desfasado. ¿Cómo hacen? Se hace como unas proyecciones, unas estimaciones sobre esa encuesta para poder llegar a los números actuales. Por ejemplo, decían ellos que la canasta de alimentos tenía una variación de aproximadamente 7%, pero cuando el Banco Central, la canasta de alimentos, la inflación en el cierre 2025 fue casi 10%, entonces hay como 3 puntos. Sí, cómo se construye, hay que tener en cuenta cómo se construye la línea de pobreza. No vienen de la misma fuente. La línea de pobreza, el Banco Central no estima el precio de una canasta básica. Ellos estiman el precio de su lista de alimentos que componen el IPC, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos el INE, que sí tiene una canasta básica de alimentos que se tomó en la encuesta que determina la canasta que usamos hoy, se tomó entre julio de 2011 y agosto de 2011, julio de 2012. Es una encuesta larga, es un año donde se va monitoreando a la familia qué consumen, qué compran todo el año, ¿verdad?
Entonces a partir de ahí construyen la canasta básica, que consta de 82 ítems, que es seleccionado entre los más consumidos. Tiene que tener una cantidad representativa, tiene que responder a una proporción mínima del ingreso. Hay ciertos factores que se toman en cuenta para eso. Esa canasta se queda fija, se determina a partir del insumo calórico, y luego primero se determina la ingesta calórica que tiene que tener una persona, y con base en eso se va prorrateando cada contribución que tiene cada producto, y ahí se determina la canasta básica, ¿verdad? Bueno, eso está fijo desde 2012 hasta hoy, y tengo entendido que iban a elaborar una nueva canasta básica, ¿verdad? Ahora, esa lista de 82 productos no coincide. Lo que nosotros vemos en el índice de alimentos del BCP no es la canasta básica. O sea, ellos tienen otro grupo de ítems de alimentos, y el INE tiene otro grupo de alimentos que no coinciden precisamente, ¿verdad? Inclusive la presentación, la proporción, el peso que tiene cada producto es distinto. Entonces no va luego a coincidir eso, ¿verdad? Yo no sé si el INE va haciendo o cómo coordinan entre sí la determinación de los precios, porque no es solamente ver el precio que hay en promedio en el mercado. Normalmente el Banco Central lo que hace es va a comprar, por decirte, va a comprar siempre el mismo producto en el mismo lugar, y va traqueando ese precio a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y también no en cualquier establecimiento. Es un establecimiento que ya tiene su tiempo ahí, que no es que un mes va a estar y el otro mes no va a estar, ¿verdad? Entonces, no sé si se cruzó alguna vez con una encuestadora del banco cuando se fueron al súper o algo así, pero van ellos con su nosotros nos fuimos una vez. Nosotros hicimos el recorrido. Creo que el Banco Central lo hace anualmente con periodistas, lo hace recorrer, se van en los puntos de muestra, y bueno, va con su cuadernito anotando, te muestra. Hasta nos fuimos para cuando cargan los datos, ahí todo, hicimos todo el circuito. Hicimos todo el circuito. Todo. Bueno, estábamos nomás, justamente estaba tocando el tema de la pobreza. Son 13.000, más de 213.000 personas que salieron de la pobreza extrema, dice, ¿verdad? Y estos son personas que no están, digamos, totalmente aseguradas con todas estas condiciones que estamos teniendo. O sea, son vulnerables todavía. Y esto, ¿cómo digamos, en la muestra, cómo, digamos, están protegidas, o cómo... ¿Hay alguna garantía de que esta persona... Es lo que muchos están dependiendo de esos subsidios, ¿verdad? De Coponada y de... Bueno, y yo pienso que los subsidios son difíciles de volver a traer hacia atrás, ¿verdad? Salvo que ya no califiques o no tengas, no reúnas los requisitos. A lo que vos dijiste, si se retiran estos subsidios, ellos van a caer en la pobreza. Probablemente sí, probablemente sí, ¿verdad? Sí. Pero eso es muy difícil que suceda, ¿verdad? Es más probable que esa persona supere el umbral que le permite cobrar ese subsidio. Pero igual, si él sale del programa, va a entrar otro, ¿verdad? No, es como que va... Pero hay que tener en cuenta también que nuestro país parte de una base muy baja de este tipo de cobertura, ¿verdad? Entonces, suelo escuchar que existen sectores que critican que esto vaya aumentando, ¿verdad? Y es normal que aumente porque tenemos una cobertura muy baja. O sea, partimos de una base muy baja, y el crecimiento siempre va a ser un poco más amplio que lo que sería en otros países, y nosotros no estamos festejando que hayan más subsidios. Lo que sí lo estamos viendo es que siempre es bueno que se le asista a la gente que necesita, ¿verdad? Claro. Y como habían tantos y ahora va creciendo, entonces eso es lo bueno, que el Estado no le deja desamparado, ¿verdad? A la par de eso también hay que mejorar el ingreso laboral, que es lo que buscamos generalmente, ¿verdad? Que es el principal objetivo. Totalmente. Rodrigo, voy a cambiar así drásticamente. Pasa volando el tiempo, ya nos quedan 5 minutos. Pero no quería dejar de pasar, porque también fue el tema de la reforma de la caja fiscal. Estamos entrando, creo que en este mes, a los primeros ajustes que se deben realizarse dentro del esquema. Ahora, ¿cómo serían estos primeros cambios que se estarían dando, Rodrigo, en la caja? No me quedó claro desde cuándo va a entrar en vigencia, no le hice, no sé. Pero en general los cambios es uno mucho más atemperado que el que tenía, ¿verdad?
la versión del Ejecutivo con diputado tenía un efecto muy similar. Nosotros hicimos las proyecciones y la curva del déficit era prácticamente la misma en los primeros 15 años. Después empezaba una pequeña divergencia. Es por eso que el Ejecutivo rápidamente se sumó al proyecto de diputados, ¿verdad? Okay. Porque los ajustes eran casi parecidos. Compensaban entre sí, ¿verdad? De algún lado sacaba, otro lado ponía, entonces era correcto. Ahora, lo que afecta en este año, la diferencia clave entre el proyecto aprobado es el corte en el cual va a tener vigencia, ¿verdad? O sea, el proyecto original tenía como objetivo que a partir de su promulgación todos ya estén afectados y lo que estén aportando ya sea para todos 24 años, le falta uno y ya estaba afectado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso se fijó en 20. Los que tienen 20 años pueden optar por regirse por el régimen anterior, salvo que este les convenga, ¿verdad? Ese es un punto no menor, porque lo que quería evitar el Ejecutivo era que una masa importante siga apelando a los beneficios del sistema anterior, ¿verdad? Sí. Que no voy a jugar si es bueno o malo, simplemente a ellos se les prometió esto y es lógico que la gente que se le prometió algo se pelee por eso, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, que algunas cuestiones como la de las pensiones y las pensiones a las viudas y esas cuestiones también se revieron con relación a lo anterior, ¿verdad? Y así como resultado, te diría que este proyecto logra algo así como el gobierno quería ahorrar $100 millones, por decirte, y este proyecto ahorra 37 millones. Básicamente esa es la relación, por decirte así, ¿verdad? Apenas un tercio de lo que... Sí, un tercio de lo que originalmente se pensaba ahorrar, es lo que va a lograr esto, ¿verdad? Es lo que va a requerir un ajuste más adelante. O sea, este año cerraríamos con un déficit importante nuevamente. Y sí, un déficit. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de déficit es simplemente el déficit es la parte que la caja por sí mismo no logra cubrir. Sí. ¿Entendés? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que el resto tiene que ponerlo el empleador. Digo esto porque se discute mucho esta cuestión del déficit, no déficit. Acá hay que tener en cuenta que ese déficit que nosotros vemos es porque el empleador no aporta. Ese es el primer punto, ¿verdad? O sea, si el IPS no tuviese aporte de empleador, también estaríamos hablando de un déficit enorme, ¿verdad? Pero ahí aporta el empleador, entonces no hay servicio, pero ahí está ahí, ¿verdad? Bueno, el IPS es un poco distinto, ¿verdad? Pero no hablamos solamente de jubilación, sino también de servicios médicos y de otra población que tiene otra dinámica. Pero sí, va a ir aumentando un poco más. No recuerdo cuál era la estimación, pero este año se preveía unos 400, cerca de entre 300 y 400 millones de déficit estaba previsto en el presupuesto al menos, ¿verdad? Sí. Previeron más o menos. Sí, ellos ya estaban previendo esto, o sea, por más a pesar de que el discurso fuese otro, porque también dijo el ministro que le chocó el tipo de cambio, entonces recaudan menos, pero también se olvidó la parte de la deuda que también hace un contrapeso. Sí. Y también dijo que también le chocó, le vino en contra de esta reforma de la caja fiscal, pero en realidad ellos en el presupuesto ya previeron ya un escenario adverso. Totalmente. O sea, estaba previsto eso, ¿verdad? Eso no le pudo haber sorprendido. Entonces vemos que yo creo al menos que este año está cubierto, ¿verdad? Habrá que ver el año que viene, pero por lo menos va a reducir un poco, no mucho, pero va a requerir reforma más adelante, ¿no? Excelente. Rodrigo, te agradecemos muchísimo. Pasó volando el tiempo, teníamos más cosas que consultarte, pero eso también te obliga a que nos visites en otra oportunidad. Vale, no hay problema. Gracias, Armando. Alicia. Gracias, Rodrigo. Bueno, Alicia, tenemos que despedir el programa. Pasaron ya 56 minutos de las 10 de la mañana y bueno, sí, ya se reanuda el fútbol, la gran jugada en instante por Ñandutí. Así es, nos reencontramos el próximo sábado. Le dejamos buena compañía con la gran jugada. Chao, Hasta luego, chao.